¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Deseando de todo corazón que no recrudezca, que no crezca la violencia en el país por los diferentes temas. Ya sea el tema cocalero, ya sea el tema censo. Hay vidas que en este momento están luchando por permanecer aquí en la tierra. Hay una persona que está sufriendo después de lo que le ha pasado. Y es una factura definitivamente de una falta de diálogo, de encuentro, de posiciones que chocan, político-ideológicas, con intereses propios y demás, que nos llevan a perder a hermanos bolivianos. Deseando de corazón que los ánimos calmen, deseando de corazón que la gente respire antes de contestar con violencia y se produzcan esta clase de actos, es que comenzamos el programa de hoy. Pero no podemos dejar de referirnos a los conflictos en el país. Comenzamos en este segundo día de paro en Santa Cruz con Richard Arizpe. 10:36, Richard. ¿Cómo está el paro? Cuéntanos, por favor, allá en la capital cruceña. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está John? Bueno, decirles de que la situación es tranquila, no hay mucho movimiento de motorizados, pero la policía se ha dado a la labor de buscar de una u otra manera de que haya transitabilidad. Le comento que estamos en este momento en la zona de la Ramada, hemos dado unas vueltas y nos damos cuenta de que hay mayor movimiento, hay más motocicletas, hay más comercio, pero al parecer el frío está complotando para que la gente pueda salir a hacer sus actividades con mayor tranquilidad. Ha iniciado esta jornada con temperatura de 13 grados, con viento del sur, y bueno, nosotros esperando para ver cuál es el balance que se hace al mediodía por parte de los representantes del Comité Interinstitucional, y decirles también de que no se han dado enfrentamientos como en el arranque de la jornada ayer, por ejemplo, en la zona del Plan 3000. John, buen día. Bueno, muchísimas gracias. Así comenzamos. Pero, ¿qué dice la gente sobre estas imágenes que están dando la vuelta a las redes sociales de descubrir dentro de la alcaldía petardos, gente que aparentemente no trabaja en el tema de la alcaldía? Por todo lado le están dando duro al alcalde, ¿no? ¿Cuál es la impresión que recoges tú como periodista, Richard? Bueno, pues hace unos minutos han hablado desde los concejales de la oposición asegurando de que en la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra han dormido grupos de choque. O sea, no son funcionarios públicos. Al interior se los ha encontrado durmiendo, se les ha otorgado cobijo, se les ha entregado comida, y esa es la situación. Ellos están pidiendo respuestas al alcalde Johnny Fernández, después de que también, recordemos, se ha encontrado una camioneta del municipio sin placas, la camioneta que habría sido utilizada para realizar estos ataques a la casa del propio alcalde. Entonces hay mucho que explicar, el alcalde no ha querido referirse todavía al tema y se está esperando también la investigación que vaya a realizar la unidad operativa de tránsito y otras reparticiones del Ministerio Público, John. Bien, muchísimas gracias, Richard. Estamos con ese tema hoy. ¿Siguen las autoridades nacionales ahí viendo el tema del paro también hoy? Comento de que no lo hemos visto a los ministros de la jornada de ayer. Hablamos al ministro Montaño como también al ministro de Gobierno, recogiendo llantas o yendo a distintos puntos de la ciudad. Ellos no estaban, pero sí el concejal José Quirós, que en la jornada de ayer también estaba haciendo esta labor de intentar despejar las rutas. Estuvo en la zona de la Santos Dumont y Sexto Anillo, pero al parecer no se atrevió a llegar más adelante al tercero o segundo anillo, donde siempre hay bloqueos. Después todo está tranquilo, le comento, reiteramos, hay mayor cantidad de circulación de motorizados, de motocicletas en la ciudad. Bien, Richard Arizpe, muchísimas gracias por este comentario. Te mandamos un abrazo. ¿Cómo está el minero? ¿Cómo está el minero que le explotó una dinamita ayer? Al menos eso se tiene como versión. Estamos esperando alguna versión oficial sobre el tema. El video es definitivamente, no diría confuso, pero no se ve con claridad y llama más a algunas dudas que aclaraciones, definitivamente. A ver, Plácido Cota Huayuco
Es así como se llama esta persona, ¿verdad? Se lo digo y se lo pregunto a la doctora Yael Cazón, directora del Hospital Arcoíris. Doctora Cazón, muy buenos días. Bienvenida antes de mediodía. Gracias por este tiempo. Buenos días, John. Gracias por tu tiempo tan valioso y tu trabajo. Bueno, así es el nombre, corresponde al nombre del paciente que está internado en nuestra institución. Se trata de un cocalero que llega tras sufrir un incidente en los enfrentamientos acá en Villa Fátima, que atinge a nuestro barrio también, a nuestra zona. Bueno, la situación de él es realmente crítica, ¿no? Es producto de la explosión de un artefacto, ¿verdad? Esa es la referencia que tenemos, que ha sufrido explosión de una dinamita aparentemente, pero nosotros nos hemos enfocado plenamente en el estado grave de él, no tenemos mayores antecedentes. Bien, doctora. A ver, tengo entendido que llegó con el brazo amputado. ¿Usted nos contará las condiciones en las cuales este cocalero llegó hasta la institución de salud suya? Mira, él llega evacuado por la unidad de bomberos a la 1:15 aproximadamente, con gran exposición de vísceras, con un trauma abdominal abierto, con extensa exposición de visceración, de extensa amputación traumática de brazo, antebrazo izquierdo, en shock, entrando en shock hipovolémico por la gran pérdida sanguínea que él ha sufrido en el lugar del evento, del incidente y en el traslado. Al recibir un paciente con esta magnitud de lesiones, como hospital nosotros tenemos un equipo multidisciplinario quirúrgico y se define ingresar casi inmediatamente a quirófano por estas lesiones y el paciente llega consciente aún, eso hay que resaltarlo, decisiones difíciles para el equipo médico que atiende a este paciente. Tengo entendido que varios especialistas entraron a atenderlo inmediatamente. ¿Qué especialistas ha requerido ayer en la tarde este señor? Cirujano de abdomen, 2 cirujanos de abdomen, cirujano vascular, cirujano de traumatología y ortopedia, cirujano de urología, por la gran lesión en la cavidad abdominal. Y el área de pelvis, porque él estaba con un estallido de pelvis, prácticamente una fractura expuesta de pelvis también. Es decir, la pelvis reventada, los brazos también, perdió los brazos el minero, entonces eso quiero entender. Perdió doctor. un brazo, el brazo izquierdo, el antebrazo izquierdo, quiero decir. El brazo izquierdo, el cocalero, perfecto. Y claro, ahí cuando veíamos esas tremendas imágenes, que no las pasamos porque son muy fuertes, estaba con todo el interior hacia afuera. Eso, usted me dirá, en la medicina se puede volver a colocar, poner. ¿Cómo se hace eso, doctora? Disculpe. Sí, es algo impresionante la medicina, pero cuando el paciente está con vida, nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos por hacer eso. Y sí es posible porque en realidad no ha habido lesiones muy importantes en órganos internos, ¿no? Estallido de vaso o hígado, pero hay lesiones en intestinos. De todas maneras, gracias a Dios, toda la lesión de pared abdominal estaba expuesta, tampoco podemos dejarlo así, entonces nosotros hicimos todo un manejo quirúrgico integral en las intervenciones. Debe ser muy fuerte. Bueno, ustedes están acostumbrados a aquello, para nosotros las imágenes ya han sido muy fuertes, doctora, muy fuertes. El hecho de que no haya lesiones internas graves, hacen que esta persona esté con vida, en lo poco que puedo, digamos, sacar en conclusión. No sé si es así, doctora Cazón. Sí, pero lo que pone en riesgo su vida es el shock traumático el que él está sufriendo, porque el medio interno sufre adaptarse a esta situación que está sufriendo el paciente. Ha sufrido un shock hemorrágico, un shock hipovolémico, ha perdido grandes líquidos, un shock séptico por la exposición de vísceras al medio ambiente donde hay todo tipo de sustancias infecciosas. Entonces, la situación realmente es crítica del señor Plácido. Lo que le está descompensando es todo este shock, porque el ser humano es integral, ¿no? Entonces, hay reacciones inflamatorias sistémicas que se van poniendo en evidencia minuto a minuto. Órganos blancos sufren con estas lesiones, como es el caso del riñón, y él está presentando ya una falla renal aguda.
y bueno, esperamos mayores complicaciones también por la magnitud del trauma. Ya tiene falla renal. Eh, Correcto. Se hablaba de 50%, 60, 70, 80%. Qué difícil hablar de esto, doctora. Usted nos puede contar. Sí, demasiado complejo en este momento por las escalas que se manejan en la unidad de terapia intensiva. La mortalidad es aún a un 80%. La situación es demasiado crítica. El paciente, por las lesiones que ha sufrido, es severamente inestable. En cualquier momento él puede fallecer. Pero la vida es, como siempre digo, de Dios y sabrá hasta dónde podamos ayudarlo. Doctora, tremendo conocimiento de la medicina, de los especialistas, ¿no? ¿Cuántos de estos casos ya ha visto usted como directora del Hospital Arcoíris? Mire, es el primer caso de esta magnitud con evisceración tan extensa de lesiones. Muchas veces vemos traumas, grandes traumas en pelvis, fracturas expuestas, traumas de cráneo, pero evisceración tan extensa es la primera vez que yo veo a un paciente y con vida realmente. ¿Cómo está en terapia intensiva en este momento el señor? ¿Está intubado? Crítico, está ¿Oxígeno? intubado con soporte de mecánica ventilatoria, fármacos vasopresores para poder ayudar a ese corazón, sedado con analgesia y en espera de respuestas de él, ¿no? Doctora, ¿no sabe cómo apreciamos la medicina que se practica en el Hospital Arcoíris, conocedora además de su capacidad como directora y de los médicos en este establecimiento? Es que claro, nos resta a ustedes, por lo menos imaginariamente, darles un aplauso a todo ese esfuerzo que están poniendo. Muchísimas gracias. ¿Cuánto personal médico está en este momento ocupando el señor, digamos, en atención allá en Arcoíris? En este momento, como está bajo el cuidado de terapia intensiva, tenemos 4 intensivistas que están cubriendo todas las horas, 24 horas para atenderle al señor Plácido, un equipo de enfermeras muy capacitadas y bueno, todo el soporte con la dirección médica y los jefes de servicio para poder coadyuvar en su mejora, ¿no? Dios nos dé la oportunidad de que el señor Plácido pueda salir adelante. Doctora Jael Cazón, directora del Hospital Arcoíris, muchísimas gracias por este reporte. Haremos desde aquí, no sé, un grupo hasta de oración por este señor para que pueda salvar. Ya es un milagro, doctora Cazón, ya es un milagro de que esté con vida, ¿no? Indudablemente, John, y la voluntad siempre es de Dios y nosotros solo somos instrumentos para poder ayudar a la gente. Muchas gracias por tu espacio y gracias por la confianza que le tienen al hospital, a toda la población. Muchísimas gracias, doctora Cazón, le mando un abrazo, gracias por esta información y que tenga un buen día. Wow, tengo que ir a la pausa, Hoy, ¿sabe qué? 9 de agosto se recuerda el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hablemos de eso a la vuelta. Y claro, tenemos que entrar en el tema de Santa Cruz. ¿Y sabe qué? Deseo fervientemente poder encontrar a las personas que están técnicamente manejando esta explicación de por qué es posible el 2023 o por qué no es posible el 2023 y sí el año 2024. Y es que creo fervientemente que la ciudadanía en general tiene que tener estos detalles. Nos ha costado mucho comunicarnos con gente técnica en este sentido, que esté inmiscuida, no sé si en los grupos del Instituto Nacional de Estadística, que nos dijeron que están muy ocupados, ¿verdad? O la gente en Santa Cruz, del grupo técnico para el tema del censo. La ciudadanía, pienso fervientemente, necesita una explicación en este tema para entrar en razón y de una vez fijar una posición, ¿no? Porque aquí son grupos políticos que están ejerciendo estas medidas de presión, que dicen no 2023, no 2024, evidentemente explican algunas cosas, pero el tema de fondo es la posibilidad de hacerlo, y hacerlo bien, para que todo el mundo esté satisfecho, tranquilo con los resultados, y cuando se trabaje por el futuro del país, que es la base precisamente el censo, estemos todos conscientes de que se está trabajando sobre piso firme. Un movimiento por Adepcoca, me imagino que un poco más tranquilo después de lo sucedido.
Todo el mundo debe tener un miedo que no tienen idea. Sobre el tema de la dinamita, A ver, señores autoridades, está prohibido el uso de dinamita, ¿no?, en protestas sociales. Fuera del uso en la mina, y con la seguridad del caso, está prohibido el uso de la dinamita. Lo sabemos todos. El tema es que no hacen cumplir la ley. Si esta vez, como amenazaron ayer, van a entrar precisamente a ver quién distribuyó la dinamita, agarrar a los responsables y hacer cumplir esta norma, que sea el inicio de hacer cumplir la norma para todos. Y que no haya lo que en sensación se deja cuando hay explosiones de dinamita también por mineros en La Paz u otros sectores sociales, que hubieran favoritismos en el uso de este material explosivo. Si se lo hace, que se lo haga con todos, porque es en el marco de la justicia. Todos, en general, está prohibido el uso de dinamita en protestas sociales. Vamos a ir a De Coca un poco más adelante, a ver qué está pasando y qué pasaría en esta jornada. Dios no quiera más violencia. Este espacio está dedicado a nuestros pueblos indígenas. A continuación. Marraqueta o Cuñapé, pero con café. 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Adolfo Chávez, un dirigente de los indígenas conocidísimo en el país por su valioso actuar, está con nosotros ahora. Un gusto, don Adolfo Chávez. Buenos días, bienvenido. Hay que salir hasta hermano de Radio Líder, don Arambia, Chávez. Gracias. Un abrazo, don Adolfo. ¿Está qué? ¿Hay una celebración especial por este día? ¿Dónde está usted, don Adolfo Chávez? Bueno, más allá uno de ser dirigente también de los pueblos de la COICA de 9 países, en el área de coordinación de relaciones internacionales y cooperación, como ciudadano boliviano y vecino allá de los barrios de Santa Cruz, pues nos encontramos acá siempre en una exigencia por el censo que se realice de una forma transparente y en lo posible que sea el 2023 para el beneficio de todas las bolivianas y bolivianos, porque el censo es de todos los bolivianos, no es de ningún partido político, solamente con la diferencia de que la administración partidaria por hoy como que está empañando ese cronograma de una administración transparente. Estamos acá en el centro de la Pampa de la Isla. Don Adolfo, voy a pedirle que acerque un poquito el micrófono que tiene ahí en los auriculares a la boca para poderlo escuchar un poquito más, por favor, porque hay un ruido. No sé si es una, ¿cómo le dicen? Calecita, le dicen un juego infantil por ahí que está con un sonido muy fuerte. Vamos a acercarlo un poquito a la boca. Ahora sí, probando, don Adolfo Chávez, ¿cómo se escucha? Hola, sí, ahora, ¿cómo me copian? Ahora sí, muy bien, don Adolfo, muy bien. A ver, usted comenzó a hablar del censo, buen tema para comenzar nuestra charla en este Marraqueta Cuñapé, pero con café. Los indígenas, ¿qué dicen del censo? Dicen 2023, 2024. ¿Qué impresiones ha recogido usted, don Adolfo Chávez? Bueno, siempre en apego a ese derecho constitucional y a las leyes donde dicen que cada 10 años debería realizarse el censo de una forma correcta, administrativa, con responsabilidad, nos apegamos a ello. Siempre nuestro reclamo ha sido en apego a ese derecho constitucional. Y bueno, de verdad que después de ser expresidente de la ciudad, cuando fungía como presidente de las 34 nacionalidades, hemos sido sacados de nuestra Casa Grande, y ahí hay dos fracciones, ¿no? Entre ciudad política del gobierno y la ciudad orgánica, que no tiene ningún tinte de color político, y defendemos derechos territoriales, derechos humanos. Entonces derechos territoriales que realmente son fundamentales para todos los pueblos. Para nosotros es importante saber el censo, porque el gobierno está muy lento en que hayan las autonomías indígenas.
Y ahí fue un error técnico, jurídico de parte del ex ministro Carlos Romero, donde él menciona que debería haber una serie de procedimientos para declararse, para declarar la autonomía indígena, ¿no? Pero creo que ahí por nada más fue la marcha del 2010. Quiero decir que nosotros queríamos que con una simple ley donde reconozca ese derecho que ya tenemos los pueblos indígenas en la Declaración de las Naciones Unidas, los convenios y tratados internacionales y la nueva Constitución, con simple artículo debería decir que todos los territorios indígenas que están titulados y por titularse se conviertan a autonomía indígena, nada más. ¿Para qué ese otro estudio y análisis de sangre, de cabello, de uña, de dónde? Imagínense un funcionario público que le pagamos de otra nacionalidad va a venir a decir a los pueblos indígenas y poner en duda nuestra existencia como pueblos indígenas, como lo declara, digamos, el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución. Entonces están mal los administradores del gobierno. Entonces, malísimo. Primero, porque no saben manejar nuestros derechos jurídicamente. Segundo, porque lo han utilizado para una politización. Entonces, a partir de ahí, veo que más de 58 territorios indígenas no van a poder, o va a ser muy lento en que asuman esa autonomía indígena. Si bien está Charagua, hay otros hermanos de otro lado, como del occidente, que solamente tienen sus requisitos, pequeñas de migajas, pero lo demás están quedando realmente al margen. Y tercero, que ya los pueblos indígenas en este gobierno no son prioridades, ¿no? O sea, ya el gobierno consiguió lo que debería conseguir, están donde están, administrando el Estado Plurinacional de Bolivia, pero sin presencia de los pueblos indígenas. Perdón, don Adolfo Chávez, a ver, voy a partir de este concepto, ¿no? Esa nueva constitución política del Estado reconoce 36 lenguas, es decir, 36 pueblos indígenas y demás. La idea era apoyar el tema de la cultura, su lengua, su supervivencia y demás. ¿Cómo queda esto en evaluación hoy, que es Día Internacional de los Pueblos Indígenas? En ese contexto, no hay reconocimiento a los pueblos indígenas. Hoy, mira, incluso el propio gobierno para que los hermanos que no han tenido la oportunidad de consolidar ese derecho territorial, o sea, un espacio de área comunal o como tierras comunitarias de origen, hoy llamado TIOT, el gobierno a través del himno nacional no está cumpliendo, o sea, lo desaprueba, dice que no es correcto por una serie de requisitos que tienen que presentar los hermanos. Entonces, por eso yo digo, literalmente, a través de la Constitución están nuestros derechos. Es más, tanto el artículo 2 como el artículo 3 son muy claros, habla de la preexistencia. Y el artículo 30 de la Constitución habla de nuestros derechos de asumir como pueblos indígenas, ¿no? Entonces aquí, ¿quién no está siendo práctico en la vida real? Es el propio gobierno a través de sus diferentes ministerios y a través de sus instituciones descentralizadas como es el INRA, la ADT, el tema de minería que se llama no recuerdo bien cómo le llaman, si tú me puedes colaborar en este tema, la institución que da permiso para los mineros. Pero bueno, esas instancias no reconocen, niegan ese derecho existente y preexistente. Entonces, el gobierno primero evalúa si eres parte de su agenda, mejor dicho, eres parte militante de su partido para poder, digamos, darte ciertos permisos o aprobar tus solicitudes o no aprobarlas. Y eso es este gobierno ahora, digamos, que ha utilizado una forma estratégica para someter a ciertos hermanos que están en esa línea, ¿no? Pero los que leemos constantemente sobre nuestros derechos no estamos dispuestos a someternos. En evaluación,
los derechos de los pueblos indígenas se ha trastocado porque se lo ha hecho muy político, o sea, se lo ha puesto como un florero en el momento, digamos, de aparecer en eventos internacionales, en eventos nacionales, y en la práctica realmente no asumen esa responsabilidad de administradores del Estado en los diferentes ministerios y áreas desconcentradas, ¿no? Es ahí la falla, porque Estado boliviano lo somos todos los pueblos, ¿no? Aquí hay que diferenciar que el partido de gobierno de turno ahora no está asumiendo con la verdad, con responsabilidad, con honestidad, cómo los indígenas podemos asumir la autodeterminación en nuestros territorios indígenas. Entonces, esa es la gran diferencia. Cómo poder ayudar a los pueblos indígenas en el autogobierno. Cómo poder ayudar a los indígenas, no ayudar, sino donde el Ministerio de Justicia se encuentre con la Administración de Justicia Indígena para que puedan aprender ellos la forma rápida de identificar ciertos errores cuando hay dentro de un territorio indígena y son juzgados rápidamente. Entonces son muchas cosas que han dejado de lado. Bien. Y por eso es que los pueblos indígenas acá en Bolivia por lo menos ya no es prioridad para este gobierno. Bien, don Adolfo Chávez, nuestra última consulta en este minuto que tenemos de esta parte del programa. ¿Y qué opina usted de la sentencia de Chaparina, que fue el que faltó, lo andábamos buscando para hacer una evaluación? Hablando de justicia, claro está. Nosotros reiteramos y hemos sacado nuestro análisis con mucha más anticipación cuando el fiscal general de la Nación en su momento rechazó la demanda, lo sacó al expresidente Evo Morales, al vicepresidente, a Sánchez Llorente, a los ministros que estaban en su momento. Entonces, cuando hubo ese rechazo, lo apartaron del caso, nosotros con esa resolución apelamos a la CIDH. Hay un proceso en la CIDH y concretamente la sentencia constitucional, por decir, mejor dicho, la sentencia contra los tres generales, es una sentencia pactada, vamos a decir, no se van a molestar, pero lo vamos a sentenciar, pero no 3 años y 2 meses, o 4 años, 6 años, digamos. Va a ser menos de 3 años, así que tranquilito nomás ustedes generales. Entonces, creo que ahí coincidimos mucho. Reitero, me ratifico, es una sentencia pactada para que ellos no puedan ir a la cárcel. Y bueno, creo que nos van a servir más bien de testigo en su momento estos tres generales por el caso cuando la CIDH ya también exija el tema de fondo de investigaciones, ¿no? Don Adolfo Chávez, ex dirigente de la CIDOB, de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano. Un abrazo a la distancia, gusto tenerlo con nosotros, don Adolfo Chávez. Le diría feliz Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pero vemos que es un día donde hay que reflexionar todo lo que hay que hacer por nuestros hermanos indígenas. Un abrazo a usted, don Adolfo Chávez, hasta pronto. Muchas gracias para la COI que le ha sido orgánica. Dios lo pague. Vamos a las aristas, por favor, de uno y de otro lado, como es costumbre de Fides, para tratar de darle a usted los detalles y que saque sus propias conclusiones. Estamos ya con Jorge Richter, vocero presidencial acá en Fides. Vocero, un gusto saludarle, muy buenos días. Es el segundo día de paro en Santa Cruz. Las evaluaciones son definitivamente diversas, ¿no? Pero lo que no puede dejar de escapar al análisis es también la violencia que se ha visto en las últimas horas. En Santa Cruz, comencemos hablando de Santa Cruz, por favor, lo que se dice del alcalde, lo que se dice del gobernador. Usted, por favor, con este primer tiempo de análisis. Vocero, bienvenido. ¿Cómo le va, John? Un cordial saludo para usted, para toda la gente que escucha la radio Fides en el país entero. Son distintos análisis, como usted bien señala, y no hay que dejarse llevar solamente por las imágenes o por lo que reportan medios gráficos, porque sin lugar a dudas ahí encuentra un elemento de subjetividad importante. Lo que hay que observar analíticamente gira en torno a lo que son las capacidades convocantes de las entidades que congregan y que han hecho el llamado a la movilización. Esto es la Gobernación y el Comité Cívico Pro Santa Cruz de manera fundamental.
Y ahí lo que sí podemos señalar es que no habiéndose paralizado de forma plena y absoluta las actividades, primero en la ciudad de Santa Cruz y segundo en el conjunto del departamento, pues está claro que no se logran cumplir los objetivos del paro. Por supuesto que Santa Cruz vive una situación de jornadas irregulares y de anormalidad, tanto el día de ayer como el día de hoy, sin lugar a dudas. Pero el objetivo es la paralización como una muestra fehaciente de poder y de convocatoria, que además, de manera ineludible, requiere que se pueda observar a la gente en la calle, la movilización y la toma de las calles, como se conoce en el ámbito político. No habiéndose generado esto, pues por supuesto también significa que existe hoy en día un proceso de baja en las capacidades convocantes que tiene la gobernación, el comité cívico, y por supuesto esto nos permite también afirmar que esos liderazgos ya no son convocantes y están en una etapa y en un proceso descendente. Por supuesto que eso no se extingue de la noche a la mañana, es todo un proceso. Como para emerger se requiere un tiempo, para extinguirse se requiere también transitar un proceso. Y esto es lo que está ocurriendo hoy en día en Santa Cruz. Cuando sucede esto, se pierde la unidad, se pierde la mística movilizadora y se extingue la capacidad de cooptar territorialmente una región, pues entonces las acciones se terminan exacerbando o se busca radicalizarse en ese marco de desesperación, y ello por supuesto lleva peligrosamente a transitar algunos caminos de confrontación. ¿Cuál cree usted que sean las explicaciones de por qué entonces estos líderes en Santa Cruz están perdiendo convocatoria, como usted dice? Porque las metodologías, John, las metodologías empleadas han sido puestas a consideración de la gente. El 2019 emerge el liderazgo del señor Camacho, después tiene que mostrar capacidades de gestión al frente ya de su gobernación, porque hay un voto ahí de confianza en los niveles de confrontación de determinados líderes políticos. El señor Camacho encabeza esa lista y, por supuesto, la gente empieza a retirarle confianza. Significa que posiblemente en un tiempo hacia adelante sustituyan ese liderazgo por alguna otra persona que sea más empática con las necesidades del pueblo cruceño. Ahora, vocero, a ver, aquí hay una visión que personalmente creemos deberíamos mantener, y es el enfoque técnico del asunto con relación al censo, ¿no? Coincidimos con eso. A ver, técnicamente hablando, vocero, no sé si usted es técnico o no técnico, apelo a tener algunas respuestas, porque vamos buscando, les soy sincero, técnicos del INE, me dicen que no pueden atendernos ahora, entiendo que están en una comisión, pero también de Santa Cruz alguna explicación técnica de por qué se podría o no se podría hacer el 2023 o 2024. Cuando hablamos de esas razones técnicas, vocero, ¿qué se explica para decir no al año 2023 el censo? Bien, John, yo no soy un técnico, pero sí he estudiado el tema censal y las diferentes etapas de las cuales este se compone. Y le voy a dar dos ejemplos. Cuando usted elabora y estructura un cronograma censal, tiene también la oportunidad de realizarlo como actividad privativa del Estado, únicamente el Estado, o abrir el abanico a un acompañamiento de distintos sectores gubernamentales, ya sean locales o departamentales. Entonces, cuando estos participan, por supuesto que el cronograma es más complejo. Ahora, estrictamente desde el punto de vista técnico de lo censal, necesitamos atravesar un conjunto de etapas que son ineludibles, John, ineludibles e inexcusables. Eso significa que necesariamente las tenemos que realizar. Y ahí permítame que le dé 3 ejemplos muy rápido. Primero, que se necesita realizar, entre muchos otros pasos, necesita usted realizar una prueba piloto del censo, pequeña. Esa prueba piloto del censo lleva aproximadamente 2 meses organizarse. Posteriormente necesita realizar el censo experimental y este tiene unas características específicas. No lo puede usted realizar en una temporalidad distinta de lo que va a ser el empadronamiento final. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted va a realizar el censo, doy un ejemplo, en el mes de diciembre, pues la prueba censal tiene que ser en el mes de diciembre de un año anterior. ¿Por qué aquello? Porque en
en determinados tiempos y meses del año existen siempre en cada cual una característica propia, climática, productiva, de movilidad social. Entonces, no podríamos nosotros realizar una prueba como propone Santa Cruz, una prueba del censo experimental en el mes de enero, durante un mes, y después realizar el empadronamiento final en el mes de junio, porque enero y junio son meses diferentes, climatológicamente son meses distintos, productivamente también son meses diferentes. Entonces, organismos como la CEPAL recomiendan que los dos momentos del censo experimental y del empadronamiento final tienen que ser absolutamente similares para que en el censo experimental corrijamos todas aquellas distorsiones que pueden afectar un buen censo o un buen empadronamiento final. Permítame rápidamente decirle algo. Cuando hablamos de la boleta censal, no es solamente estructurar 50, 60, 65 preguntas, y una vez que usted las tiene, pues ya trasladarlas al empadronamiento final, a la encuesta. Previamente, esta boleta censal tiene que atravesar unos filtros de validación. Uno de estos filtros es las pruebas cognitivas. Las pruebas cognitivas significan que hay que realizar una encuesta a través de la cual nosotros podemos saber que lo que se le está preguntando a la población lo captan y lo comprenden verdaderamente en los términos en los cuales le sirve al Instituto Nacional de Estadística. Esto significa que si la prueba cognitiva nos da algunas anomalías, pues hay que corregir la boleta censal. ¿Cuánto tiempo lleva realizar estas encuestas cognitivas? Alrededor de 3 a 6 meses. Todas estas etapas, esto es lo que le quiero explicar, John, todas estas etapas van sumando una cantidad de tiempo que es insalvable, que no se puede soslayar y no se puede prescindir tampoco. Fíjese solo lo que le acabo de decir en el tema del censo experimental. Santa Cruz propone que sea en enero. En un mes, lo que los organismos internacionales dicen se debe hacer en 12 meses, con 12 meses de anticipación. Y ahí ellos proponen el mes de enero para que la encuesta final sea en el mes de junio. No tienen correlación, no tienen simetría en lo que significan las características de enero y de junio. Entonces, este conjunto de hechos, sin tomar en cuenta logística, sin tomar en cuenta segmentaciones, que cada uno de ellos lleva su propio tiempo, pues hace que el calendario se extienda porque adicionalmente están pedidos de las regiones. Ajá. Entonces, esto es lo que se tiene que acordar colectivamente para definir una fecha, John. Vocero, el tema de los límites también, ¿no? El tema de los límites ha sido un pedido de los municipios puntualmente. Y cuando alguien dice, pero hemos vivido con los límites, con problemas de límites hace mucho tiempo, y también estos problemas de límites han atravesado el censo, por ejemplo, del año 2012. Pues fíjese usted ahí que en esto hay un factor de pertenencia. El INE, por supuesto que no delimita y no demarca, el INE solamente hace levantamiento de población y habitacional. Pero cuando ya usted va a tener que repartir recursos a partir de esos factores de pertenencia, de decir, usted está dentro de los límites de un municipio que no tiene claridad si pertenece a La Paz o pertenece a Palca, por poner un ejemplo, pues ahí se va a generar un conflicto porque los dos municipios van a querer recepcionar esos recursos. Entonces hay que hacer un esfuerzo por poder reducir la mayor cantidad de estos conflictos. Ese ha sido un pedido expreso de los municipios y hay que avanzar en ello. No es una responsabilidad estricta del gobierno, sino de los municipios, de gobernación, y después se tiene que validar en la Asamblea Legislativa. Le agradezco, vocero. No siendo técnico entendemos estas razones en su explicación. Sin embargo, cuando las universidades dicen, nosotros podemos apoyar, podemos entrar, se puede hacer el censo el año 2023, cuando ellos explican a través, tengo entendido, de una comisión técnica para el censo 2023 que es posible, ¿por qué la respuesta es no es posible? Cuando hemos tenido la reunión, John, con las autoridades universitarias en la cual yo tuve la oportunidad de participar, el presidente les señaló y les dijo, ¿cuál es la experiencia puntual en temas de censo de población y vivienda? Experiencia puntual, los profesionales específicos que ustedes tienen en este ámbito, porque se tienen
profesionales en estadística, en encuestas, pero una encuesta de población y vivienda es algo diferente de un proceso estadístico por muestreo, de encuestas menores como las que se están pretendiendo realizar, por ejemplo, ahora en Santa Cruz. La experiencia específica de población y vivienda es compleja de encontrar en profesionales y en expertise necesaria, porque precisamente el espacio de 10 años entre un hecho y el otro, pues genera de que no haya muchos profesionales sobre aquello. Y esa gente está básicamente en el INE, número uno. Número dos, esto que hemos hablado, John, del censo experimental, de la prueba piloto, de las pruebas cognitivas, etcétera, han reconocido autoridades municipales, etcétera, que ellos no tenían la información y no figura en la propuesta del alcalde Iván Arias, no figura en las propuestas universitarias y no figura en la propuesta de Santa Cruz. Entonces, soslayamos unos pasos, evitamos unas etapas que están de forma permanente en cualquier censo, son los patrones estándares a nivel regional y mundial que se toman en cuenta para la elaboración de los mismos, y realizamos un censo solo para satisfacción de un grupo político. Ahí tenemos un enorme problema, porque después esos resultados no nos van a ser útiles. Claro. Y esto es lo que se quiere evitar. Vocero, en estos últimos 30 segundos, disculpe usted el tiempo de la radio, pero Santa Cruz quiere hacer su propio censo, su propio levantamiento estadístico, ¿no? Santa Cruz podría recurrir a las encuestas de hogares que tiene en este momento el Instituto Nacional de Estadística, que se realizan cada año, John. Cada año, y ahí usted va a encontrar cómo vivimos los bolivianos en nuestros hogares, ahí va a encontrar datos absolutamente importantes para que configuren sus políticas públicas también. Pero esos levantamientos estadísticos, esas encuestas, John, se establecen sobre la base de muestreos. Se toman 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 muestras y se establece ahí una proyección y una caracterización de cómo se está viviendo y cuáles son las necesidades y cuáles son las características de la vivienda o de las formas de vida que tenemos los bolivianos. Pero no lo están encuestando al conjunto de la población, a todos, que es lo que se busca en un censo. ¿Hay alguna oposición de que esto se lleve adelante en Santa Cruz, vocero? No, ellos tienen la libertad de hacerlo. Lo que no van a poder es querer contrastar eso como un equivalente de lo que significa un censo. Les repito esto porque es importante. Ellos tomarán una muestra, pero no van a censar el conjunto de no van a tomar la encuesta del conjunto de la población. Eso solamente lo hace un censo y por definición constitucional, por señalamiento y por el imperativo constitucional, solo lo puede hacer el Estado. Es una función privativa. Privativa significa que no la puede delegar. Vocero, muchísimas gracias. Le agradezco por este tiempo en Fides. Un abrazo cordial. Igual para usted, John. Gracias por el tiempo. Que tenga un buen día. Jorge Acamine es miembro de la Comisión Técnica por el Censo 2023. Es parte del equipo técnico en Santa Cruz de por qué el censo podría hacerse el 2023. Le toca hablar a él, ¿no? Para escuchar el otro lado también. Y lo vamos a tener en cuestión de minutos. 7 minutos. Hablan dirigentes de los cocaleros de los Yungas hace minutos nada más. Y claro, tienen que hablar sobre el minero que se debate entre la vida y la muerte en este momento en el Hospital Arcoíris. 80% se mantiene la probabilidad de que pierda la vida. Dicen que están seguros de que lo que produjo esa tremenda herida a este cocalero fue una granada de gas disparada. A ver, escuchen por favor las últimas declaraciones. Aquí la información para ustedes. No, yo quisiera, si hay una justicia independiente dentro de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, primeramente que investiguen. Hasta el momento no tenemos quiénes eran los sicarios que han actuado el pasado octubre del año pasado. Ustedes han visto, todos los medios de comunicación son testigos de que la policía encubre, tiene sicarios, personas que lanzan dinamita, ustedes han visto, y toda la ciudadanía tiene conocimiento de aquello, ¿no? Y que no es una novedad, no es sorpresa. Y lo mismo ocurre el día de ayer, en cuanto a los videos claramente han evidenciado de que el compañero ha sido lanzado de allá, ha sido impactado por un proyectil, ¿no? Prácticamente es una granada que le destroza toda parte de su organismo, ¿no? Entonces hoy por hoy, miren, nuestro hermano prácticamente ya tiene una muerte civil,
porque ya tiene prácticamente 20% de probabilidades de vida, ¿no? Eso no es un atentado, eso no es un crimen, ¿no? Eso yo quisiera que el viceministerio del régimen interior también analice, ¿no? Puede investigar, idea con esas personas que están atentando en contra de nuestros hermanos. ¿Ustedes no están utilizando dinamitas? Nosotros simplemente hemos pedido a las autoridades de gobierno que den cumplimiento a la ley. Hemos querido instalar un piquete de protesta, ¿no? Ahí en el sector de la calle 1. ¿Quiénes son los que han utilizado agentes químicos a quemarropa? Tenemos prácticamente bastantes heridas. Nosotros hemos sido reprimidos brutalmente, cosa que la Constitución Política del Estado creo que es claro, que el Estado debe precautelar la integridad, la seguridad física de todos los ciudadanos bolivianos. Bueno, los que están hastiados del tema son los vecinos. Eligieron una zona habitada donde se pone en peligro no solamente a amas de casa, padres de familia, niños, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opina usted si su zona donde está en este momento, en casa escuchándonos o cerca de su vecina, se convirtiera en un centro de guerra? Eso es prácticamente en lo que convirtió este conflicto, esta zona en Villa Fátima. Los vecinos están que ya no dan más. Estamos con la señora Lisette Alarcón y Elizabeth Campero, vecinas precisamente del sector Terminal Minaza y de la calle 5. Señora Lisette, señora Elizabeth, muy buenos días. Comienzo con la señora Lisette, por favor. Buen día, señora Lisette, ¿cómo está? John, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí de parte hablando de los vecinos porque somos los que más sufrimos la consecuencia de los enfrentamientos, ¿no? Actualmente, este año hemos tenido 2 enfrentamientos ya y siempre somos cerrando comercios, cerrando tiendas, pagando la consecuencia de las dinamitas que se rompen los vidrios. Y nadie se va a hacer cargo de las consecuencias materiales. Actualmente a nosotros casi nos dinamitan una conexión de gas. Imagínate si la dinamita llegaba a la conexión de gas, esto sería terrible. Medidores de agua hacen volar constantemente y en la calle de Villa del Carmen, por ejemplo, hay un surtidor cerca en donde los cocaleros utilizan las dinamitas indiscriminadamente y que llegue una dinamita al surtidor es terrible, las consecuencias son terribles, John. Ahora, también hay colegios y no solamente tenemos a los cocaleros que se enfrentan, sino también a la policía que lanza gases lacrimógenos indiscriminadamente a las casas. Las familias tienen que vivir constantemente con máscaras, creo que con vinagre en las mascarillas. Entonces es terrible la situación que vivimos como zona, ¿no? Como Villa del Carmen, como Villa Fátima, y constantemente tenemos que estar cerrando los comercios, no llegando a nuestras casas, no tenemos no podemos transitar libremente, el transporte público constantemente se corta y no podemos hacer casi prácticamente nada, y lo que solicitamos es que el mercado de Villa del Carmen se pueda cerrar, al igual que el de Adepcoca, se puedan trasladar, ¿no?, a otra zona, porque realmente es muy complicado vivir en los vecinos ya no quieren el mercado, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, lo quieren fuera de la zona. ¿Eh? Me imagino. Claro. Permítame, Lisette, un segundito nada más, por favor. Estamos con Elizabeth Campero también. Señora Elizabeth, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. No sé si se me escucha. Está muy bien, señora Elizabeth, se escucha muy bien. ¿Cuáles son sus precisiones a propósito de esta molestia que está creando el conflicto en este lugar, en esta zona? Adelante, la escuchamos. Bueno, primero saludar a tu programa y desearle los mejores éxitos como siempre. Además de ¿no? De darnos la cobertura, muy agradecida. Soy una vecina de Villa del Carmen desde hace más de 38 años y sumamente asustada, de terror, porque yo quisiera que las personas que ahorita nos están escuchando se pongan en el lugar de los vecinos, porque comentarles que apenas se sabe que la marcha va a bajar, que los señores cocaleros van a bajar, se empieza a cerrar los negocios, como antecedía la vecina, y todo se cierra, todo el mundo se va para su casa, y contarles que ahí ni siquiera estamos seguros. ¿Por qué? Porque ahí en las casas no lanzan gases. Acá quería mostrarles yo, esto es uno que ha llegado a mi casa, pero que han llegado muchos más,
y que nosotros ni los vecinos no sabemos ni cómo hacer para lidiar con todo esto. Dos, viven en la casa niños, ancianos, y todos estamos con zozobra, miedo, y escucho en los medios, lo único es que el señor Alanes dice que los vecinos de Villa El Carmen estamos de su parte. Mire, yo le digo claramente a usted, señor Alanes, que nosotros, ningún vecino le apoya a usted. ¿Quién le gusta vivir en conflicto, en guerra? Usted tiene, no sé, según comunicado, se ha sabido que ni siquiera el colegio está plenamente comprado. Están todavía negociando, pero ya está pintado, ya está con todo. O sea, ya se ha adueñado no solo del colegio, de la zona entera, si es que se da cuenta este señor. Se le ha pedido, o sea, de forma gritando, nosotros acá los vecinos hemos salido a la policía, inclusive les hemos gritado que por favor ya no queremos vivir en paz, queremos trabajar, queremos estudiar, queremos estar tranquilos, libres de todo esto, porque al final dicen muchos vecinos. Señora Elizabeth, ¿qué hace con una de esas granadas de gas? Entra a su casa. Sí. ¿Qué hace usted? A ver, cuéntenos un ratito. Entra a su casa, es un lugar cerrado y todo se llena de ese gas. Sí, le comento. Es que, como le digo, los cocaleros al final lanzan también, cuando los lanzan a ellos a las casas, a los negocios, y si no es así, la policía dispara a diestra y siniestra. Eso es. No se preocupa, le digo, hay gente anciana que les está gritando, por favor, dejen de lanzar gases, con más ganas lo hacen, con más ganas, nos gritan los policías. Es la segunda vez, mire, que nosotros hemos salido la anterior vez en defensa de la gente que baja marchando, porque era el colmo, como el abuso desmedido de la violencia. Y les decíamos, por favor, que no hagan eso, porque es un trauma para nosotros. Viera que han venido a patear las puertas los policías y nos han dicho las palabras más soeces, y que nos entremos, que si no nos van a meter gas. Así nos han dicho la anterior vez. Con esa experiencia nosotros ahora mismo hemos salido, déjenos trabajar, váyanse. Y mire que nadie nos escucha. Por favor, ustedes sean portavoz de nosotros, que no podemos hacernos escuchar. No podemos, nadie sabe nuestra situación por lo que estamos pasando. Mire que en casa nosotros, mi hijo ha sangrado de la nariz, el otro ha vomitado. Mire cómo podemos estar viviendo de esta manera, no comprendo. Hagan llegar nuestra voz. Este mercado ilegal debe irse de la zona. Estamos organizados ahora, creo que de mejor manera, y esa es una petición. Le hago extensivo, por favor, a través suyo. Queremos que ese mercado ilegal se vaya de la zona. Nos perjudica en todos los sentidos. Dicen desarrollo. ¿Cuál desarrollo? Todos trabajamos, vivimos al día. Mire que yo me he formado en otra cosa. Estoy trabajando en un emprendimiento ahorita de mi negocio. Le estoy hablando, señor John. Muchas gracias, agradecida y bendecida. Realmente quiero que esto se pase y que de una vez se vayan de la zona, nada más. Gracias, señora Elizabeth, un abrazo. Lisette Alarcón, Lisette, estás en un punto alto, me imagino que es cerca a tu casa, no tu casa. Tienes un panorama completo precisamente de la zona. Relatanos vos los hechos que estás viviendo todos los días como vecina en el lugar, mostrándonos ahí con tu teléfono ese lugar donde se están produciendo los acontecimientos, por favor. Mira, voy a voltear la cámara. Y mira, John, estamos viendo la terminal y justamente al frente está lo que es Adepcoca, el mercado del señor Alanes. Como bien decía, ¿no?, que ha comunicado que los vecinos apoyamos su mercado, lo cual es totalmente falso. Ningún vecino apoya este mercado. Y incluso el de Adepcoca queremos que se retire, porque hay colegios como el Ave María que son perjudicados, ¿no?, constantemente. Actualmente, mira, ahorita están ellos tranquilamente, cuando tienen su pausa ellos, comercializan la coca, otra vez vuelven a sus actividades, y en la tarde son los conflictos, o en cualquier momento llegan los conflictos. Queremos llamar al gobierno a que pueda intervenir y nos pueda ayudar a nosotros como vecinos a llegar a un punto de paz, porque eso es lo que queremos los vecinos. No apoyamos ni a un lado ni al otro, porque siempre si apoyamos a uno nos van a decir que somos del más o del menos. La verdad es que no somos de ningún partido político actualmente. Lo que queremos es que Lisette, perdón, ¿podrías apuntar con tu dedo? ¿Podrías apuntar con tu dedo? ¿Cuál es el mercado, este segundo mercado de Loja de Coca? ¿Es esa fachada verde? Sí, es la fachada verde. Justamente es el mercado de Adepcoca. Bueno, el nuevo mercado de Adepcoca, que ahorita están, por ejemplo, comercializando, que anteriormente era un colegio, ¿ya? Y como la vecina decía, ¿no?, anteriormente, este
mercado de Arecoca no está totalmente comprado, todavía no ha finalizado, tienen un compromiso de venta, entonces no está totalmente comprado y quisiéramos que tal vez se pueda averiguar un poquito más de esto para que se pueda volver un colegio. Y al lado de Arecoca es un hospital. Imagínate, es un hospital. Al lado, perdón, el hospital es el que está al lado de la infraestructura verde. Sí, es un hospital, mira, es un hospital y mira, imagínate las dinamitas, los gases lacrimógenos que llega al lado del hospital donde hay enfermos y deberían estar reposando tranquilamente. Tenemos ahí dinamitas, ¿no? Entonces, es terrible, John, la situación por la que vivimos y justo al frente hay un parque. Entonces, mira, el parque está a un lado, está el hospital y al lado ese mercado de la hoja de coca, donde veo gente. ¿Qué son policías? ¿Qué está pasando ahí en este segundo mercado de la coca? Ahorita están comercializando normal la coca, ¿no? Están llevando, ahorita vemos un camión que está siendo cargado por la coca. Qué barbaridad. Entonces vivimos de esa manera y ahí está la terminal que podemos observar, ¿no? La terminal Minasa. Igual la terminal es perjudicada cuando existen estos conflictos, no se cierra, ya no hay partidas a los yungas. O sea, mira, entendemos que nuestros vecinos, varios de nuestros vecinos, dueños de estas casas, son yungueños, son cocaleros, los estimamos, pero queremos paz, queremos volver a trabajar, queremos que el gobierno central intervenga y que la policía deje de utilizar una fuerza desmedida, porque la policía se va para defender a un lado y deja de defender a los vecinos. Como nuestra vecina decía, lo que hace la policía es atacar a los vecinos más y empezar a lanzar. Y si nosotros les decimos a los policías que se vayan de nuestras fachadas porque empiezan a lanzar dinamitas a nuestras fachadas también, nos botan los policías, nos riñen, nos amenazan con que nos van a meter a la cárcel a nosotros por ir en contra de ellos o por querer que se retiren. Queremos que la policía también mida los gases lacrimógenos y que no sea indiscriminadamente que lanzan, ¿no?, los gases. Lisette, yo quiero agradecerte porque además destaco tus dones de comunicación para este contacto que has tenido, además de ser una vecina que quiere elevar su queja por las cosas que están pasando. Entendemos, tenemos estas imágenes que grafican perfectamente dónde está ese segundo mercado de la hoja de coca, lo que está cerca, el escenario mismo de los conflictos. Ayer lo has vivido en este lugar. Este lugar fue donde el minero tuvo ahí el incidente donde se enfrentan todos los días. Este es el lugar prácticamente, Lisette. Sí, John, o sea, vivimos todos los días con accidentes. Anteriormente igual existió una cuadra más abajo que se incendió justamente porque lanzaron gases lacrimógenos, dinamitas. Entonces, aquí vivimos constantemente con vidrios rotos, con gases lacrimógenos, con absolutamente todo, John. Gracias, Lisette Alarcón. Te mando un abrazo y gracias por compartir con nosotros este momento en Fides. Que tengas un excelente día. Ay, Jesús María José. Bueno, vamos a la pausa. Y al volver, habla Jorge Acamine, que es miembro de la Comisión Técnica por el Censo 2023. Escuchamos al vocero con algo de explicación de parte técnica. Escucharemos a este señor Jorge Acamine, que es economista, pero que es parte de esta comisión técnica que dice el censo puede hacerse el 2023, y le pediríamos técnicamente nos explique por qué se podría hacer el 2023. Así entendemos de un lado y del otro esta historia para sacar nuestras propias conclusiones. Señor Jorge Acamine es miembro de la Comisión Técnica para el Censo 2023 y presidente del Colegio de Economistas de Bolivia. Licenciado, le mando un abrazo, señor Acamine. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Cómo está, John? Un gusto de saludarlo igualmente y presto para conversar sobre este tema que, bueno, está en boga en estos momentos, ¿no?, para poder tener una definición correcta de los plazos y tiempos necesarios para tener un censo lo antes posible. El vocero presidencial hablaba de prueba censal, de cartografía, de hechos que pueden tomarse en el tiempo para hacer un buen censo. Y dice él, entre sus explicaciones, que por eso debería hacerse el año 2024. No refiriéndonos al vocero, sí le pediré, por favor, responda a esta pregunta. ¿Por qué técnicamente el censo podría hacerse el año 2023? Señora Acamine. Bueno, desde la comisión nosotros hemos analizado justamente los avances que nos han informado los personeros del INE y que constantemente están ellos informando a través de las redes sociales.
por un lado, tenemos ya obviamente que se tiene por finalizadas las fases de planificación, obviamente se tiene finalizado también lo que es la definición de los libros de capacitación para la actualización cartográfica. Se han socializado formularios a los diferentes municipios para que se puedan ir rellenando con información necesaria para hacer la tarea de campo de la actualización cartográfica estadística. Y bueno, hasta un par de meses atrás nos decían que el avance de la boleta prácticamente ya estaba en un 95%. Con todo esto, más el cierre, por ejemplo, de la actualización cartográfica en Pando, si no me equivoco, y casi terminada, si no me equivoco, también en Oruro, más el avance que hay en Potosí, el inicio en el Beni, el inicio en el Distrito 3 en Santa Cruz, ¿no? Y también en otros distritos, en los otros departamentos de Tarija también han iniciado. Deberíamos nosotros tener justamente una finalización de la actualización cartográfica en un tiempo estimado hasta diciembre de este año, considerando que es una tarea que no puede ser holgada, tiene que ser apretada, y con estos plazos podríamos nosotros pensar de que la etapa censal de lo que es el reclutamiento de empadronadores, más todo lo que es el trabajo logístico, y que hasta enero del año 2024 se tenga ya todo el país segmentado con cargas de trabajo para los empadronadores, podríamos nosotros pensar en un censo de un escenario optimista en el mes de junio del año 2024, o en un escenario ideal, ya esta es una percepción bien particular, tenerlo en septiembre del año 2023, perdón, ¿no? Para tener los datos hasta el mes de mayo del 2024 publicados, y que obviamente puedan ser utilizados para lo que corresponde por ley. Eso, y bueno, ese es el resumen, querido John, en cuanto al análisis que hemos hecho nosotros, pero mucho va a depender de justamente el avance efectivo y real que el INE esté dando o esté tocando en la actualidad para poder tener un censo en el 2023, ¿no? Ahora, se habla de una especie de práctica, ¿no? Se habla de una especie de prueba censal que debe tener un año y otro para evitar errores, una prueba que descubra, por ejemplo, qué puede fallar para luego ya ir en limpio un censo en serio, por ejemplo, y eso requería también su tiempo, según nos explican. ¿Qué opinión tiene sobre este tema usted, señora Camini? En realidad es una recomendación que hace la CEPAL, y el tiempo no está marcado, no puede marcarse o definirse como un año. En realidad, el tema de la prueba censal, ¿no?, se hace justamente para poder, en cierta forma, ver la operatividad de lo que es la boleta censal. Entonces, por un lado, se hacen estas pruebas censales, ¿no?, que no deja o no exime de que existan las pruebas piloto. Y en las pruebas piloto, que son más completas, porque las pruebas pilotos ya yo voy a ver todo lo que es la parte logística, la parte de recorrido que tienen los empadronadores. Voy a ver la parte también de la funcionalidad de la boleta, ¿sí? Se puede decir que es la prueba más completa, y es la prueba rigurosa que se hace. No necesariamente tiene que ser un año antes. Yo se lo digo por experiencia. Yo he sido técnico de operaciones en el censo del 2001. En Santa Cruz, el censo en el 2001 en Bolivia tenía que hacerse el año 2001 en junio, y hubo un retraso de 3 meses, justamente, ¿no?, porque los tiempos no dieron. Pero volviendo al tema, la prueba nosotros la hicimos en el mes de febrero, o sea, prácticamente 4 meses antes de que se haga el censo, ¿sí? Y hubieron otras pruebas que se hicieron el año anterior, por ejemplo, en esta que le comento, la prueba para ver la consistencia de la boleta se hizo en Betanzo, y esto no fue un año antes, fueron meses antes. Entonces, los tiempos en realidad
no te condicen ni están rigurosamente establecidos en ninguna norma, más si es una recomendación. Ahora, ¿por qué decimos que nosotros no es necesario que sea un año antes? Porque evidentemente estamos con ya retrasos en el trabajo. Y esto desde el punto de vista raíz de retraso que hubo justamente en el financiamiento del censo, en la aprobación y en conseguir los recursos necesarios para poder enfrentar este trabajo tan importante como es el censo en Bolivia. Pero el tema de que habla el vocero, por ejemplo, no tiene una rigurosidad. O sea, se puede hacer meses antes, 8 meses antes, 6 meses antes, pero es necesario. Es más, ya se han hecho antes algunas pruebas, justamente antes de empezar todo lo que es el proceso de actualización cartográfica, también se tiene que hacer una revisión de las boletas justamente de actualización. Todo esto nosotros lo hemos comprendido también en un plan establecido y estarían considerados. En su momento, entiendo la crítica, es porque nosotros en realidad cuando presentamos, no hemos presentado el plan completo, ¿no? Nosotros hemos presentado los puntos más importantes o las fechas que marcan hitos en todo lo que son las etapas presencial y censal para un censo en el 2023. Lo que sí esperamos, y que hasta la fecha no se ha dado, es que el INE pueda mostrar su planificación y explique el por qué tiene que ser el censo en el año 2024, considerando que la actualización cartográfica, ¿no?, tiene que ser hecha en tiempos y plazos apretados, porque las ciudades no van a decir, va a haber censo, entonces no vamos a crecer. ¿Me entiende? Entonces, una fecha demasiado alejada de la actualización cartográfica va a determinar de que tengamos problemas justamente al momento de que sea un censo después de 2 años, ¿no? Eso, querido John. Bien. La pregunta que tengo es que es tan difícil separar el tema político de esto a una mesa de diálogo de esta naturaleza, por ejemplo. Yo me lo imagino a usted conversando técnicamente con otro técnico del INE, por ejemplo, ¿no? Y en la mesa diciendo por qué sí y por qué no, y al final en el entendimiento llegar a un acuerdo. Disculpe, ¿es tan difícil? Es imposible actualmente, y es lo que demandamos en realidad. Nosotros acompañamos al rector Vicente Cuellar a la reunión de rectores y fue imposible entrar a la reunión acompañándolo, lamentablemente. Es más, estas reuniones que están haciendo solamente lo que hacen es exponer que es un censo, algunos avances que han hecho, pero es la misma retórica que escuchamos de hace un año atrás. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es justamente poder conversar con la gente técnica del INE y que evidentemente sea una conversación sincera. O por último, deberían decir, esta es la planificación, por esto consideramos que es el 2024. Por ahí tienen razón, John. Por ahí tienen razón. Entonces nosotros no nos vamos a cerrar a decir, pucha, no, tiene que ser el 2023. La parte técnica entiende todos los procesos y entendemos los tiempos. Al menos las personas que hemos participado en censos anteriores, podemos nosotros, obviamente, inclusive aportar con algunas experiencias que se han dado antes ya. Yo solamente quisiera también aprovechar y recomendar a las autoridades que contraten gente con experiencia. Por ejemplo, está el arquitecto Ramiro Guerra. Por ejemplo, está también, se me fue el nombre ahorita, pero hay otras personas que tienen experiencia en lo que es la planificación de censos, ¿no? Está Telmo Arce también, que yo he tenido el gusto de conocerlos y conversar con ellos, ¿no? Y ellos han asesorado en otros censos también al INE. Entonces estas personas sí tienen experiencia y sería bueno que las autoridades los llamen o los tomen en cuenta para poder tener una voz válida, creo yo, en cuanto a la organización de censos, ¿no? Por el lado de Santa Cruz también está la licenciada Meli Vargas, que ya ha participado en la parte operativa en los 3 últimos censos, y obviamente mi persona que ha participado en el censo del 2021 y también ha estudiado mucho el tema de lo que es censos en Bolivia y la normativa, bueno, o las recomendaciones que hacen algunas instituciones internacionales como es la CEPAL, ¿no? Entonces,
hay la gente solamente que no sabemos ni quién está trabajando realmente en la parte técnica del INE, ¿no? Eso es lo que nos preocupa y el fin y lo que queremos nosotros es apoyar y poder tener, sin lugar a dudas, un censo lo antes posible por las necesidades, urgencias de planificar correctamente el desarrollo de nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias, señor Camine. Muchísimas gracias. Por lo menos es plácido para nosotros poder tener parte y contraparte hablando de este tema y diciéndole a la gente, miren, esto es lo que hay que abonar, ¿no? El tema del encuentro y el tema de la charla. Y aquí el tema no es la política, no es el que está empujando al conflicto, que las respuestas, que los gases, que el bloqueo, que esto, que lo otro. Es una mesa de diálogo por el tema de un buen censo. Gracias, señora Camine. Un abrazo para usted. Gracias por su tiempo en Fides. Que tenga un buen día. Un gusto. Muchas gracias, John. Bueno, yo hasta aquí, en Antes de Mediodía de Fides. Amigos, gracias.